de su podcast Punto Jurídico. El primer aniversario de nuestro podcast y lo vamos a celebrar en grande con un invitado de lujo, con el notario público número 176, el licenciado Juan Alberto Urías Ramírez, quien nos va a hablar de un tema muy importante para toda la ciudadanía, para todos ustedes que nos ven, y nos va a hablar de los testamentos, de la importancia de realizar y de algunas generalidades que usted necesita saber. Juan Alberto Urías Ramírez fue diputado de la 53 legislatura del gobierno del estado de Sinaloa. Además, ha impartido cátedras en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así también como en la Universidad de Occidente. Es presidente actualmente del Colegio de Notarios de los municipios de Guasave y Sinaloa. Juan, bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Adriana. Muy contento de estar participando en este podcast tan interesante que nos permites disfrutar cada fin de semana. A la orden. Juan, ¿por qué en septiembre es el mes del testamento? Bueno, esa es una práctica afortunada para la sociedad sinaloense que el gobierno del estado, en conjunto con el notariado sinaloense, han venido realizando durante los últimos años. Eso permite acercar el servicio a notarios con el testamento a la parte de la sociedad que menos recursos tiene. Entonces, ustedes en este mes realizan algún tipo de descuento, sale más barato. Háblanos acerca de esa facilidad que se da. Sí, mira, como te decía, hace algunos años el gobierno del estado, en coordinación con el Consejo de Notarios y los notarios de Sinaloa, instituyeron el mes de testamento, que ha venido siendo el mes de septiembre, y que en los últimos años, a petición del gobierno del estado y con toda la buena voluntad del notariado, se ha venido alargando del mes de septiembre hasta diciembre. Pero te quiero decir que en el municipio de Guasave y de Sinaloa, esta actividad la hemos realizado prácticamente todo el año. ¿Cuál es la ventaja del mes del testamento? Bueno, que hay una tarifa, hay un cobro establecido en el arancel del notariado, y que a partir de septiembre hasta diciembre, cuando se alarga, pues lo damos un poco más accesible en cuanto al costo. ¿Sería un beneficio que el gobierno convenia con ustedes para que a las personas que lo realizan les salga más barato y siempre en coordinación con el gremio de notarios, verdad? Sí, claro, ese es el propósito, que la gente que menos recursos tenga pueda asistir a testar. Y es muy importante el mes de testamento, porque no solamente porque el notario, en coordinación con gobierno del estado, abarata los costos, sino porque además esto permite que el gobierno del estado y el notariado hagamos una campaña muy fuerte para que la gente se entere de que tiene ese beneficio con nosotros los notarios. ¿Por qué es importante? Saludos a todos los que están siguiendo nuestra transmisión. ¿Por qué es importante, Juan Alberto Urías Ramírez, que las personas realicen su testamento? Bueno, hay un adagio popular ahí que dice que a notaría abierta, juzgado cerrado. Es muy importante que la gente establezca, plasme en un documento su voluntad para después de su muerte de qué es lo que va a pasar con sus bienes. Aunque ahorita vamos a platicar en qué consiste el testamento y la sucesión brevemente, y de la manera más coloquial posible para que la gente lo entienda. Entonces es importante, te digo, que la gente disponga de sus bienes en vida. ¿Por qué? Porque se evitan muchos problemas posteriores, porque siempre donde hay bienes hay problemas, siempre donde hay bienes hay ambiciones, de tal manera que cuando una persona en un testamento deja bien establecido a quién le van a corresponder los bienes, cuando él se vaya a una mejor vida, pues evita muchos juicios, evita muchos problemas. ¿Quiénes, Juan, pueden realizar este testamento? ¿Qué tipo de personas pueden llevar a cabo
este trámite contigo? Bueno, mira, me gustaría hacer contextualizar un poquito esto, más palabras más o menos, lo más claras posible, señalar de qué se trata un testamento. Quiero decirte que tenemos que empezar por decir un principio elemental. ¿Quién puede heredar? O sea, al margen de lo que establece el código, pues obviamente puede heredar toda la persona que tenga bienes, que tenga derechos y obligaciones, que tenga pues algo que dejarle a sus hijos, a su esposa, a su concubino, a quien decida hacerlo, que tenga que dejarles pues, o sea, en ese documento se tenga que plasmar qué bienes tengo y a quién se los voy a dejar. Entonces ahí es muy importante que sepamos que puede hacer un testamento todo mundo, todo el que no esté inhabilitado por ley. Dos requisitos muy importantes: que sea mayor de 14 años quien va a hacer el testamento y además que esté con todas las facultades mentales a plenitud. Que también hay en alguna circunstancia alguien que tenga una deficiencia en cuanto a su capacidad mental y que con un procedimiento especial también podrá testar en sus momentos de lucidez. Entonces te digo, es muy importante eso. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la práctica cotidianamente? ¿Cuáles son las dudas que más presenta la gente al acudir a un notario? Mucha gente viene y dice, oye, quiero hacer un testamento porque quiero yo que los bienes pasen a mi hijo o pasen a mi esposa. Y mucha gente piensa que al hacer un testamento, cuando ellos fallezcan, de manera automática van a pasar los bienes a favor de la persona que nombró heredero, ¿no? Que tiene que hacer un testamento y luego el testamento, pues habrá que llevarlo a un juzgado para definir lo que es un juicio testamentario y ya hacer valer ese testamento. Otra de las dudas que tiene mucho la gente es, viene y te dice, oye, notario, pues yo quisiera pues decir a quién le van a quedar mis bienes para cuando yo me vaya a descansar. Y vamos a venir mi esposa y yo a hacer el testamento, ¿no? Resulta que el testamento tiene que hacerse de manera individual, es decir, cada persona tiene que hacer su testamento. No pueden acudir dos personas y en un solo documento hacer el testamento. Cada persona tiene que hacer su propio testamento. Son las dudas que regularmente a nosotros tenemos. Mucha gente también dice, oye, pues es que yo ya quiero que a mis hijos les quede ya el bien que le voy a dar. Regularmente pregunta uno, oye, ¿tienes otros bienes con los que puedas protegerte en un momento dado, por ejemplo, una enfermedad? Entonces, yo en lo particular recomiendo que se haga testamento. ¿Por qué? Porque el testamento te permite seguir siendo dueño de los bienes que vas a heredarle a la persona que tú dispongas hasta que tú partas, hasta que tú te vayas a descansar al eterno. Entonces, es muy recomendable el testamento. Mucha gente viene y no tiene más de su casa. Y viene y me dice, no, licenciado, es que necesitamos ya que este bien pase a nombre de mis hijos. Y digo, espérame tantito. El problema del testamento no es solamente que vas a involucrar a tus hijos. Si tus hijos están casados, al rato la nuera que saca de la casa. Entonces, son detalles prácticos, o sea, no nos vamos a meter en cuestiones de definiciones jurídicas porque sería algo muy abundante. El testamento es un tema súper abundante en cuanto a articulado en el código familiar. De tal manera, pues, que es muy recomendable que se haga el testamento. Juan, ¿cuáles son los requisitos para realizar este trámite contigo en tu notaría? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué documentación? ¿Y qué necesita hacer? ¿Qué actividad? Bueno, igual en la práctica notarial, ¿qué sucede? En la práctica notarial sucede que hay dos maneras
de hacer el testamento, o varias maneras de hacer el testamento, ya depende de lo que el testador quiera hacer. Pero regularmente viene una gente y dice, oye, yo quiero dejar todos mis bienes en partes iguales a mis hijos. Y la otra manera es decir, oye, pues yo quiero especificar qué bienes le va a tocar a cada hijo, qué bienes a mi esposa. Es decir, hay gente que tiene un solo bien, o dos bienes, o tres bienes, y dicen, no, partes iguales a todos mis hijos. Y hay personas que dicen, no, espérame, que yo tengo 5 bienes, y yo quiero entonces dejarles a cada hijo este bien, o otro bien, o el otro bien, etc. Entonces, eso hace la diferencia en cuanto a los requisitos. Por ejemplo, si tú vienes a hacer un testamento público abierto, que es el que regularmente hacemos los notarios, y quieres dejar los bienes de a todos tus hijos en partes iguales, bueno, el notario te va a pedir, además de lo que normalmente se pide, que es credencial de elector, registro federal de contribuyentes actualizado, comprobante de domicilio y CURP, te va a pedir las actas de nacimiento de los hijos para precisar las características, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre correcto de los hijos o de la esposa o de quien decida la persona hacerlo heredero. Son actas, copias certificadas. Comúnmente la gente las conoce como originales, son las que te dan en el registro civil, ¿no? Para que no se confunda la persona, porque muchas veces se traen copias. Son copias certificadas. Sí, es muy importante la aclaración. Mucha gente piensa que el acta que te entrega, que el documento que te entrega el registro civil es una original. No, la original es la que se asienta en el libro y que se asienta normalmente por duplicado, porque un libro queda en el registro civil y el otro se va al registro civil estatal. Entonces, hay que traer de preferencias copias, actas certificadas que te pide el registro civil actualizadas de igual manera. Entonces, cuando es un testamento donde vas a dejar todos tus bienes en partes iguales, pues se te pide lo que se le pide a toda la gente, ¿no? Los primeros requisitos que te dije. Cuando es un testamento ya donde una persona tiene varios bienes y quiere especificar a qué persona le va a dejar cada bien, bueno, además de la credencial del lector, del RFC actualizado, del CURP y de comprobante de domicilio y actas de nacimiento, tendrá que traer el testador al notario las escrituras con lo que acredite ser propietario del bien inmueble. Algo muy importante aquí para la ciudadanía que nos está escuchando y nos está viendo, algo muy importante. ¿Por qué señalaba al principio yo que el testamento público abierto, que es el que hacemos los notarios regularmente, es personalísimo? Lo tiene que hacer cada persona. Por ejemplo, cuando un matrimonio va a testar, recuerden, los matrimonios o la gente se casa ya sea por separación de bienes o por sociedad conyugal. Cuando la gente se casa por separación de bienes, ¿qué es lo que pasa? Estando casados adquieren bienes y bueno, los bienes son de cada consorte. Yo compro, mi nombre es mío, 50%, aunque hay algunas otras reglas ahí en el Código Familiar que tiene que ver con la permanencia en la vida común, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Para más o menos entender. Y luego, el matrimonio por sociedad conyugal. Mucha gente piensa que porque el título, la escritura, está a su nombre y está casado, ese bien es el 100% de él. No. En un régimen de sociedad conyugal, lo que adquiera los cónyuges es el 50% cada uno. Entonces tendrá que venir ante el notario público a atestar sobre su 50% del bien inmueble que vaya a heredar. Es muy importante aclararlo porque mucha gente viene y dice, oye, pero está mi nombre, sí, pero estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Y si tú estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que adquieras es de ambos, en un 50% de cada uno. Juan, nos están preguntando aquí en nuestro podcast vía Messenger, ¿dónde están tus oficinas y qué horarios tienes
para el trabajo. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Guasave, Sinaloa, frente a la parte trasera del Parque Hernando Villafañez, contra esquina Tufesa. Ok. Por aquí los esperamos. Pues ya escuchamos, atrás del Parque Villafañe, en la pura esquina, contra esquina de Tufesa, ahí está la notaría número 176, pues que dirige Juan Alberto Uría Ramírez, a quien lo acompaña un muy buen equipo de trabajo también en su oficina, y quien es mi notario también como abogada. Yo lo recomiendo. Pero además, Juan, ¿qué otros servicios ofreces tú en tu notaría? Porque no es nada más realizar testamentos, sino que también tú tienes otros servicios. Sí, realizar testamentos, tengo que decírtelo, es una de las satisfacciones más gratas que tiene el notario, porque nos permite hacer servicio social, al abaratar los costos, pero sobre todo al atender a las personas, al aclararles dudas, al informarles de lo que va a pasar con sus bienes para después de su muerte, pues para nosotros es muy importante y creo que es una labor social muy importante que desarrolla el notariado en conjunto con el gobierno del Estado. Bueno, aquí en la notaría se realizan distintos actos jurídicos como compraventas, como donaciones, como sesiones de derecho, como enajenaciones de derecho parcelario. Hablando de enajenaciones de derecho parcelario, es muy importante aclarar algo. El tiempo no nos permite especificar muchas cosas porque tu podcast es de 20 minutos y no queremos parar a la gente y tenemos que engranarnos además. Seguramente habremos de realizar algunos otros, si así lo permite. Claro que sí, claro que sí. Miren, hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que saber. Esto para los ejidatarios. El testamento público abierto lo regula el Código Familiar del Estado de Sinaloa, antes lo hacía el Código Civil. Y regularmente en el testamento van implícito todos los bienes, se regulan por el Código Civil, por el Código Familiar, todo lo que tiene que ver con civil, ¿no?, con lo familiar. Pero también hay un testamento en materia agraria. Hay un testamento en materia agraria que en el argot jurídico lo denominamos lista de sucesión. Es decir, el ejidatario puede acudir ante el notario público y decirle: yo notario, yo soy ejidatario en el ejido fulano, y por tal derecho soy titular, y por tal razón soy titular de un derecho agrario que ampara este certificado parcelario. Y yo quiero decir quiénes van a ser mis sucesores. Y entonces el notario plasma en una lista de sucesión la voluntad del ejidatario que nos dice: oye, pues quiero que a mi muerte, que a mi fallecimiento, mi derecho agrario lo suceda mi hijo, mi hija, mi esposa, mi concubina. Y el ejidatario señala un orden de preferencia. En primer lugar a fulano, en segundo lugar a fulano, en tercer lugar a fulano. Ojo, ¿qué pasa con los ejidatarios? Los ejidatarios quisieran hacer su parcela pedacitos y hacer varios derechos de un solo derecho. No se puede. La ley agraria es muy clara, que dice que debe haber una línea de sucesión y que el primero pues está por encima. Cuando falta el primero, haría el segundo. Cuando falta el segundo, haría el tercero. Así es una línea de sucesión. Ahora, muchos pensarán: bueno, y si no hacemos testamento, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a definir a quién le toca la herencia que yo voy a dejar en su momento? Bueno, tanto en materia civil como en materia agraria hay una línea de sucesión. El Código Familiar, por ejemplo, establece quiénes pueden heredar, aún y cuando la persona no lo haya señalado. Igual, la ley agraria en su artículo 18 dice quiénes pueden suceder al ejidatario y hay una línea de preferencia también. Entonces, la ley lo resuelve. Es muy importante que se sepa eso, pues porque mucha gente no lo sabe. Entonces,
Las leyes resuelven qué va a pasar con tu herencia cuando tú no estés. ¿Qué va a pasar con el derecho agrario cuando tú no estés? Porque hay un orden de preferencia, hay un orden de sucesión, pero quizás no sea tu voluntad. El testamento y la lista de sucesión en materia agraria, eso es lo que tiene de particularidad. Especifica claramente lo que tú quieres. Especifica claramente a quién le vas a dejar tus bienes para después de tu muerte. Eso es lo importante del testamento. Y tiene otra cosa muy importante, por ejemplo, si tú no marcas testamento, bueno, la ley dice quién va a suceder tus derechos agrarios. Si tú no marcas lista de sucesión, la ley agraria dice quién te va a suceder. Pero es muy amplio eso, pues, porque también, por ejemplo, cuando no hay testamento en materia civil y en materia agraria, bueno, pues se vienen los juicios. Y los juicios son diferentes. Por ejemplo, donde hay un testamento, el juicio se convierte o pasa a ser un juicio testamentario, como su nombre lo indica. Cuando no hay testamento, pues se da un juicio testamentario. Tiene muchos vericuetos, tiene muchos aristas. Inclusive ayer me puse a repasar un poco el código familiar y te vas encontrando que es una serie de conocimientos que tienes que tener pues como profesional del derecho. Y que es difícil que la ciudadanía en general lo pueda hacer. Por eso es importante este tipo de conversaciones y hacerlo lo más natural posible, lo más coloquial posible, para que pueda llegar a tener acceso a quienes realmente desconocen, porque podcast no es para abogados, los abogados tienen la posibilidad o ya tienen el conocimiento en sí, y si no lo tienen preciso, pues tienen la posibilidad de manejar los códigos, de estudiar los códigos, como lo han hecho en la práctica profesional. Sí, así es la finalidad de este podcast, Juan, pues es enterar a la ciudadanía, que la ciudadanía esté informada con estos temas, aprovechar las redes sociales para enterarlos y pues que tengan conocimiento de los beneficios que puede llegar a tener realizar un testamento. Y Juan, pues yo te agradezco mucho la hospitalidad que nos das aquí en tu notaría. Estamos transmitiendo desde la notaría de Juan, que se encuentra a espaldas del Parque Villafañe, contra esquina de Tufesa. Pues aquí los espera Juan. Juan, te agradezco. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y agradecemos a todos aquellos que están siguiendo nuestra transmisión, esperando verlos el próximo sábado en punto de las 9 y seguramente por aquí estaremos con Juan algún otro día, invitarlos a que este septiembre aprovechen los descuentos que les otorgan los notarios organizados y el gobierno del estado. Yo los dejo, amigo, no sé si quieras mandar algún saludo. Pues nada más, Adriana, si me lo permites, decirle a la ciudadanía que acuda a las notarías públicas. Los notarios públicos tenemos una gran responsabilidad y tenemos mística de servicio, de tal manera que acudan a las notarías a las que ustedes elijan, hagan su testamento, y no solamente platiquen con el notario del testamento, que es importantísimo y que hay una fecha en la que habrá de firmar el convenio con el sistema DIF Sinaloa, que es gobierno del estado, y que aprovechen al notario, que lo escuchen y que le expresen sus dudas. Les recuerdo, no solo en materia de testamento, cualquier duda que ustedes tengan en materia legal, el notario, yo creo, con toda la seguridad, estará en la mejor disposición de orientarlos, de apoyarlos y de servirles. Muchas gracias. Juan Alberto Urías Ramírez, notario número 176. Punto Jurídico, tu podcast. No te lo pierdas, amigos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego.